fotografía erótica, los Ok. desnudos y así. Ujú. ¿Tú llegabas a dibujar torsos o algún hombre desnudo en Sí, algún claro, momento? por supuesto. Siempre me gustó muchísimo la figuración masculina. Después de que dibujé muchísimas mujeres cuando estaba chiquito, que dibujaba muchísimas heroínas y demás, la figura masculina se convirtió en un ancla creativa de donde me inspiraba todo el tiempo y regresaba. Entonces, todo lo que yo dibujaba, porque sí tuve figura humana, dibujo de figura humana en vivo y siempre los hombres era lo que... Entonces, claro. Seguías hipersexualizado. No, hombre, yo crecí, te digo que yo crecí como un niño hipersexualizado desde chiquillo, hice unas locuras. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Papi Rosas con Carlos Alves. Les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento que nos hayan acompañado en todos los capítulos de esta primera temporada. Hemos escuchado y hemos conocido las historias de unos papis bastante interesantes, bastante exitosos, bastante conmovedoras. Y el día de hoy cerramos la temporada con la historia, con una plática bastante enriquecedora, y me encanta recibir en el foro de Papi Rosas a Enrique Torralba. Enrique, muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy a gusto. Muy a gusto, muy cómodo. Me encanta que de verdad por recomendaciones de algunos papis que ya vinieron a este espacio haya llegado a ti, porque tienes un montón de historia que contarnos. Y pues bienvenido. Yo les hago la más cordial invitación: que se suscriban, que comenten, que compartan, que le den like, que se suscriban al canal de YouTube, escriban los correos electrónicos a papirosas@hotmail.com. Y vamos a comenzar, Enrique. Claro. Platícanos un poco, ¿quién es Enrique Torralba? ¿Dónde naces? Si se puede, la edad, en qué época vives tu niñez y así. Claro, yo soy del estado de Guerrero. Nací en la ciudad de Chilapa. Esta ciudad está ubicada en el centro del estado y eso fue hace 56 años. Entonces, tengo 56 años. Hace 36 años llegué a la Ciudad de México, pero mi origen es guerrerense, soy afromexicano también. Entonces, parte de mi familia es de la costa grande del estado de Guerrero, donde todavía existe población afro, pero yo crecí en la ciudad de Chilapa, Guerrero. Chilapa, Guerrero, no conozco, pero creo que sale en unos, no sé si sean sones guerrerenses, hay una música. Sí, los sones guerrerenses pues son parte del repertorio musical que tiene mi estado. Hay sones tixtlecos. Tixtla es una ciudad que está muy cerca de Chilapa, entonces esa ciudad es muy reconocida por sus sones. Y Chilapa es una ciudad que está muy cerquita de Chilpancingo, justo en la carretera que va de Chilpancingo hacia Puebla, ¿no? Es un poco como la entrada a la montaña, y es muy conocido por su gastronomía. Tiene la tercera catedral más grande de México, sin ser tan famosa. Tiene una catedral gigantesca, muy bonita. Es un pueblo muy tranquilo. Bueno, Chilapa cobró fama hace no mucho tiempo por pues la violencia que se desató, entonces se volvió tristemente famoso por eso. Pero ya todo México andamos un poquito con problemas. Es un poquito triste, pero la ciudad tiene cosas bien bonitas, hay mucha cultura, hay mucha gastronomía, mucha música, y la ciudad tiene cosas bonitas que ofrecer. Padrísimo, Enrique. Creces entonces, hace 56 años, naces allá en Chilapa, Guerrero. En Chilapa, sí. ¿Eres hijo de una familia tradicional, más hermanos? ¿O eres hijo único? Soy hijo único. Bueno, nazco más bien como hijo único, producto de mi padre y mi madre, que se conocieron, pero que nunca contrajeron matrimonio. Entonces me quedo con mi papá muy chiquitito. Mi mamá, por sus razones personales, se va y me cría mi padre. Entonces yo crezco con él, y principalmente acobijado por mi abuela y por mi abuelo,
y mis tías, y mi padre decide hacer su camino por su lado, entonces me quedo desde los 10 años solillo. ¿Cómo crees? Entonces, sí, no, bueno, mi papá estaba cerca, pero él decide hacer su propia familia, entonces digamos que empieza su nueva familia, yo me quedo al cuidado de mi abuela y mis tías, y eso me permite tener una libertad maravillosa. Entonces realmente crezco de forma independiente, pero siendo apoyadísimo por la familia. Entonces, digamos que tengo vía libre para desarrollarme creativamente. No fue un impedimento, pues, el hecho de que mi padre no estuviera conmigo. Contigo. Porque si estaba cerca, también me cuidaba, pero quiso tener su propia familia. Entonces estuvo muy bien. La verdad es que crecí pues como un niño muy independiente. Feliz. Y muy libre. ¿A qué jugabas, Enrique, cuando eras niño allá? Pues era verdaderamente un desmadre. Porque era un niño hiperactivo, era un niño hipersexualizado también, era un niño intrépido, era un niño muy creativo, y entonces hacía muchísimas loqueras que otros niños no hacían. Entonces yo jugaba las cosas que los otros niños jugaban. Ok, pero oye, vamos a entrar un poquito al tema ya de la onda LGBT. Salud, digamos salud. Y bienvenido. Qué rico. Qué bueno que te gusta. Sí, me encanta el vino. ¿Te encanta? Sí, me pues encanta. Pues ahorita digamos salud las veces que quieras, okay. Ahí hay un poquito más. Y platícame, ¿en qué momento, Enrique, de esa niñez, te das cuenta que eras diferente a los demás amiguitos que tenías? Desde muy chiquito. Yo creo que mis primeros coqueteos, mis primeros coqueteos, porque siempre fui como un niño, te digo, crecí muy hipersexualizado, entonces desde muy pequeñito manifesté este interés por los hombres. No me refiero en el terreno sexual de manera estricta, sino más bien en el gusto la atracción por los hombres, y sobre todo por los hombres mayores. Entonces me gustaba mucho pegármela a las piernas, entonces tocaba mucho, y obviamente pues siempre manifesté muy claramente mi orientación sexual. Mi orientación sexual. Uh-huh. Sin tenerlo claro, obviamente, porque era muy pequeñito. Pero sí, yo creo que desde muy pequeño, y mi familia también se dio cuenta, entonces nunca opuso ningún tipo de resistencia. No entendían muchas cosas, pero me dejaron que yo fuera. Que fluyeras. Sí, que fluyera. Sí. Y qué padre, porque vivías entonces en la casa de abuelos, uh-huh, paternos, con tíos y así. ¿Nunca te reprimieron en ningún sentido? No, primero porque no entendían muchas cosas. Entonces mi familia era una familia humilde y era una familia muy tradicional. Entonces había cosas que no alcanzaban a entender, pero no sabían hasta qué punto podían realmente impedirme ser. Entonces yo creo que un poquito como entre el no querer lastimarme, ¿no? Y que yo fluyera, me dieron esa libertad sin comprender muy claramente por dónde iban las cosas. La verdad es que yo agradezco muchísimo que mi familia tuviese esa apertura, a pesar de que tenían una formación tradicional, y por el ser también personas de una extracción humilde económicamente, socialmente, bueno, eran todavía como más reservados, ¿no? Pero no tocar temas. Sí, entonces más bien me observaban. Me observaban muchísimo. Pero aceptaban todo. Sí, me observaban muchísimo, sobre todo porque el entorno familiar realmente estaba acobijado por mujeres. Eran tías las que estaban conmigo. El único varón y la única figura masculina que estaba ahí era mi abuelo y mi padre cuando iba, pero realmente eran mujeres las que estaban a mi alrededor. Oye, Enrique, me atrevo y con todo respeto preguntar, si creces en un ambiente con un entorno de puras mujeres, ¿alguna vez siendo niño soñaste o quisiste ser mujer? No. ¿Nunca? No, nunca. Nunca. A mí me atraían los hombres, pero... Y sí, llegué a jugar con muñecas, por supuesto, claro, sí. Sí, claro, llegué a jugar con muñecas,
me llamaba muchísimo la atención la figura. Es que también como empecé desde muy chiquito a interesarme por el dibujo, entonces las cosas que yo dibujaba siempre eran mujeres. Y cuando veía las muñecas, realmente había cosas como muy específicas que me llamaban la atención y no tanto porque yo quisiera hacer, sino que me gustaba como lo estético del pelo, me gustaba lo estético. Sobre todo las muñecas que me llamaban la atención, pues eran las típicas Barbies, ¿no? Y no por una idea aspiracional de, ay, no. Sino la estética. Sí, me gustaba, exactamente. Entonces me gustaba así las figuritas y todo y el pelo. Pero hasta ahí. Me gustaban también muchísimo los muñecos articulados, los muñecos de acción me encantaban, entonces realmente me llamaban más la atención los muñecos de acción articulados, porque me encantaba muchísimo el tema de la aventura, entonces pues de pronto yo ya me creaba algunas historias como las cosas que yo veía en la televisión, era la mujer biónica, la mujer maravilla, entonces emulaba como estas cosas y las llevaba como en mi mundo creativo de hacer como ciudades y poner a jugar a estos como muñecos. A desarrollar ciertas tramas entre mis muñecos, ¿no? Las muñecas y los muñecos. Formarles parejas y todo. No, eso no. No. Como que el tema romántico nunca ha sido para mí algo esencial, primordial. Pues no. Las historias románticas, no. No. Oye, Enrique, ¿en qué pensaba, más bien soñaba Enrique cuando era niño? Soñaba en ser un gran artista y soñaba, bueno, ya que empecé un poquito como a entender por dónde iba el mundo y lo que quería hacer, que descubrí la música, descubrí el dibujo y descubrí obviamente mis habilidades, que desde el principio siempre me interesó muchísimo el tema de la música, admiraba a ciertos artistas que me llamaban la atención. Eso me gustó y soñaba con eso, con ser músico, con ser un artista importante, pintor o dibujante o lo que fuera. Había muchas cosas que por vivir en un entorno un tanto cuanto alejado de las cosas que sí suceden en las grandes ciudades, entonces mis aspiraciones todavía estaban carentes de denominaciones específicas, ¿no? Entonces... Perdóname, ¿cuándo comienza Enrique a querer salir de ese lugar de Chilapa, Guerrero, y migrar justo a una ciudad donde te puedas desarrollar? Justo cuando me di cuenta de que no había posibilidades de desarrollo profesional en un entorno así. Entonces en ese momento dije, o me voy a Acapulco, o me voy a Puebla, o me voy a alguna ciudad, y allí es donde yo me desarrollo. Entonces mi decisión fue, después de la prepa, venirme a estudiar a la Ciudad de México. Me vine con toda la comitiva de amigos. Yo no tenía amigos gays allá, porque la situación también con la homosexualidad pues era algo tabú que se quedaba como en tu casa o contigo y bueno, tú... ¿Con los tuyos? Entonces yo tenía solamente amigos heterosexuales, con ellos me hice un círculo de amigos y con ellos me vine a la Ciudad de México. Oye, ¿y esos amigos, ese círculo, te sabían que eras homosexual? Se lo imaginaban. Pero nunca lo dijiste abiertamente. Pues no, nunca lo dije, pero me llegué a enamorar de un par de amigos. Heterosexuales. Y ¿correspondieron? Después se enteraron porque les quise robar un besito o algo. ¿Y qué hicieron? ¿Te lo dieron o no? No. ¿No? No, bueno, fueron como de esas primeras ocasiones en las que te enamoras sin ser correspondido de manera un poco, pues sí, te aventabas y romanceabas e imaginabas, pero tú sabías que nunca iba a haber absolutamente nada. Entonces... Nada. Wow, no, padrísimo. Enrique, ¿alguna vez tuviste, justo por como quedar bien con ese círculo de amigos o tu familia, llegaste a tener novias? No. ¿Nunca? No, nunca. Perfecto. Nunca y menos en ese entorno. En algún momento medio como que traté de jugarle y después me di cuenta de que por ahí no iba el asunto, pero no, nunca busqué tener
una novia. Sí sabía, más bien, sabía que había chicas que se interesaban por mí, pero es diferente. Entonces, no, Sí, claro. nunca les di como esa apertura, no, pero sí hubo 2 que 3 aventadas. Recuerda que vivo en un estado que es muy abierto sexualmente, aunque era un entorno, Chilapa es un entorno mucho más conservador. Yo estudiaba en colegios, bueno, estudié en colegio militarizado de puros hombres, la secundaria, y luego estudié en un colegio de monjas en la preparatoria, y las personas que venían, que solían quedarse como internos o internas, venían de la Costa Chica o de la Costa Grande, y la forma de ser de ellos es muy abierta, terriblemente abierta, incluso sexualmente, la forma de expresarse también. Entonces, pues algunas chicas eran muy, muy aventadas. Sí. Demasiado aventadas, diría yo. Oye, y yo pudiera decir que en esos entornos, no sé, mi mamá es de Veracruz, de Catemaco. Ah, ok. Hay un entorno que se da el vocabulario muy caliente, así llamémoslo, muy alebrestado, fuerte, grosero, pero así es toda la gente. Sí, así es toda la gente. Y en Guerrero tengo familia que vive igual en Guerrero, viven en Acapulco. El vocabulario es un tanto, pues, fuerte, pero es cultural, no es de es cultural. Exactamente. Y para mí era como el decir, un niño gay o una persona gay en la familia no significaba como un mito, por el contrario, decían, en Chiapas les dicen mampos, ¿no? Que me salió mampo y pues ni problema, y lo aceptaban súper bien y lo anunciaban casi a todo el pueblo. Allá en Chilapa. Un hijo mampo. Sí, mi hijo, así. De verdad que no, yo lo que llegué a ver hace mucho tiempo es que no causan ningún problema. Para ciertas familias, claro. ¿No? Pero padrísimo. Ahora me gustaría que pasemos, Enrique. Vamos a pasar, Enrique. Me gustaría que nos platiques un poquito. ¿En qué momento, qué edad, con tu círculo de amigos, migran a la Ciudad de México? Yo calculo que habría tenido unos 20 años y ellos un poquito menos, 18, 19 años. Creo que uno de ellos andaba como en los 21 años. Y llegamos con el propósito de venirnos todos a estudiar la carrera. ¿Haces tu examen desde allá para venir a la Ciudad de México? No, vine a hacer mi examen aquí a la Ciudad de México. Apliqué para la UNAM, para la Esmeralda, la Academia de la Esmeralda, y para la UAM. Y entré a la UAM y a la Esmeralda simultáneamente. ¿En las dos te quedas? Sí, pero nada más pude sostener una sola carrera. ¿En dónde decides esto? En la UAM. ¿Y qué carrera? Diseño de la comunicación gráfica. Y en la Academia de la Esmeralda, pues pintura, pero solamente aguanté 2 años, no más. Y ya me salí, además ya no me gustó. No me gustó el camino de la academia. No era lo mío. Ok, y dentro de la carrera es lo que conocemos ahora como diseño gráfico. Sí. ¿O son diferentes? No, es lo mismo. Que ahí te hacen mucho el dibujar y plasmar un montón de ideas y de todo. ¿Qué dibujabas, Enrique, en tus primeros? En realidad en la carrera de diseño no me ponían a dibujar tanto porque el perfil de la universidad privilegiaba más la metodología del diseño que el dibujo. Entonces realmente todo lo que tiene que ver con dibujo e ilustración es algo que me autoformé. Ahorita vamos a platicar de todo esto que haces como ilustrador también, pero alguien por ahí que estuvo entre los capítulos que ya vimos, decía que le gustaba mucho la fotografía erótica, los desnudos y así. ¿Tú llegabas a dibujar torsos o algún hombre desnudo? Sí, claro, por supuesto. Siempre me gustó muchísimo la figuración masculina. Era después de que dibujé muchísimas mujeres cuando estaba chiquito, que dibujaba muchísimas heroínas y demás, la figura masculina se convirtió en un ancla creativa de donde me inspiraba todo el tiempo y regresaba. Entonces, todo lo que yo dibujaba, porque sí tuve figura humana, dibujo de figura humana en vivo y siempre los hombres era lo que... Entonces,
Claro. Seguías hipersexualizado. No, hombre, yo crecí, te digo que yo crecí como un niño hipersexualizado desde chiquillo. Hice unas locuras que, bueno, no te puedes imaginar. No te pregunté eso y si se puede saber, ¿eh? Bueno, todo lo que pregunta Carlos Alpes siempre es con todo respeto y siempre les voy a platicar. Si no lo quieren contestar, adelante. ¿En qué momento, Enrique, comienzas a ese despertar sexual? Pues desde muy chiquito, te digo que siempre los hombres me atrajeron desde muy pequeño y siempre llegaba y tocaba porque la gente no me regañaba. Entonces yo iba y tocaba y hacía. Entonces, pues mi despertar sexual fue desde muy pequeño. Ok, ¿y Enrique se enamoró por primera vez a qué edad? ¿Y qué? ¿A qué edad te enamoras por primera vez? De mis amigos y compañeros con los que tenía cercanía, pues yo creo que desde la secundaria empecé a tener ya como mis amores platónicos. Me enamoré, pero nunca me correspondieron, evidentemente. ¿Y amor correspondido? Amor correspondido, yo creo que hasta los 33 años cuando conozco a mi marido. Todo lo demás fueron ensayos, me fui preparando. Física y corporalmente nada más para mi marido. Para mi marido. ¿Sí? Hace 33 años conoces a tu pareja. Ahorita me platicas yo tenía 33 años. Ah, ok. 33 años tenías y hasta tu edad actual estás con él. Sí, claro, tenemos 25 años. Vamos a platicar de eso, pero platícame un poquito más. Estudias diseño gráfico, eres también dentro de las cosas que conozco de ti, Enrique, que tienes un montón de cosas que has hecho. ¿Has escrito libros? No, he ilustrado muchos libros, pero ahorita en este momento estoy en una fase sí como escritor, más que como escritor, como autor, porque también el tema de la escritura, que es para mí algo muy respetable, pues digamos que estoy en una fase inicial, pues, ¿no? Estoy empezando a escribir, estoy haciendo ya cosas. Ahorita si quieres, bueno, tú me vas platicando. Sí, te voy guiando. Vamos como tú quieras. ¿Qué locuras? Llegas a la Ciudad de México, que es un monstruo para los que son del interior de la República. Gigantes. Salen de su lugar de origen y llegan al monstruo de la Ciudad de México, nos lo han platicado muchos, y dicen, wow, se te hace como vivir libertinaje, libertad, que son muy diferentes. Conoces una forma de vivir la homosexualidad bastante fuerte. A ti todavía te tocó la zona rosa como libre, de que la visitan muchos pintores, artistas de liturgia y así. No me tocó esa época. Esa época te la contaría muy bien mi marido, porque él sí creció en la época de los 60s. Él me cuenta una zona rosa idílica, maravillosa, pero a mí me toca la zona rosa pues en los 90s, que ya tenía como otro tipo de comportamiento, todavía no tan libre como lo tenemos ahora y quizá todavía no tan libre como fue en los 60s en el terreno intelectual, pero ya empezaba a ofrecerte alternativas que para mí, que era un provinciano inquieto, pues significaba todo un descubrimiento maravilloso. Entonces sí, fue impactante llegar a la Ciudad de México y descubrir la zona rosa y todo lo que ofrecía. Y todo en el terreno pues de tu segundo despertar sexual, porque llegar a la Ciudad de México es volver a despertar sexualmente, porque no es lo mismo que pudieses haber tenido cuando estás en esa etapa de construir tu propia identidad sexual, ¿no? Que es justo en tu adolescencia y tu juventud, donde titubeas y cometes muchísimos errores, pues porque estás experimentando. Pero llegar a la Ciudad de México, es que la Ciudad de México te obliga a aventarte y entonces... Y a conocer todos sus matices. Sí, todos los recovecos y tú dices, esto es algo maravilloso, pero yo no sé si la Ciudad de México me termine comiendo. Oye, me gustaría saber, antes que no había internet, no había redes sociales, nada de esto, ¿qué forma era la que ocupabas como para conocer a alguien?
Pues en la calle, mirada, La mirada esa coqueta. complicidad que se da a través de la mirada, ¿sí? Los cines, o bueno, es que depende, o sea, si tu idea era ligar y terminar teniendo sexo con alguien, pues los cines eran un lugar donde sucedían las cosas, iniciaban y se terminaban, ¿no? Y En el ya, mismo cine, pero si se trataba de un coqueteo como para algo más, formal. pues en la calle de pronto conocías a alguien, que un cafecito, los típicos VIPs, los típicos Sambors donde terminaban las charlas y de pronto pues empezaba como a cocinarse algo más rico, ¿no? Muchas veces esos encuentros o terminaban en una bonita amistad o terminaban en pues un rico acostón, ¿no? Ok. Porque la idea de tener pues una relación con alguien, tú sabes que para el mundo gay y homosexual es complicado de pronto, ¿no? Porque cada uno trae sus propias expectativas y llegas con la persona y ya traes el portafolio listo con el montón de cosas que tú quieres pedir. Traes una cartita de los Reyes Magos gigantesca y pues así no son las cosas. Claro, oye, pero llegas a la Ciudad de México con ese matiz que tiene para ti de oportunidades de desarrollarte y de cosas. ¿Sigues manteniendo a tus amigos con los que llegaste o todo se dispersa? No, todos se dispersan y yo asumo una identidad sexual muy clara. O sea, mi orientación sexual después de la Ciudad de México, al poco tiempo, les digo, miren, amigos, queridísimos amigos míos, soy puto, eso es lo que soy, perdón, ¿sí lo puedo decir? Sí, adelante. Soy homosexual, me gustan los hombres y mi vida la voy a hacer a partir de eso. Entonces, me acepto, me asumo y es la forma como yo me voy a conducir. Todos ustedes son mis amigos, los quiero, los adoro. Llegué a la Ciudad de México y seguí, obviamente, con todos los remanentes que yo ya traía, porque además llegué siendo rockero. O sea, mi mundo era así como, me gusta mucho el rock, me gustan mis amigos que les gusta el rock, soy como muy con esta idea del hombre gay que no dice que es gay, pero que le gustan las cosas también dentro del mundo heterosexual, pero no sabes qué hacer, ¿no? En ese sentido, entonces me sigo asumiendo como rockero gay, ¿no? Rudo. No rudo, no rudo, ¿no? Pero digamos que me gustaba, tuve unas bandas con las que yo toqué, amigos también de ahí mismo del pueblo, pero me fui definiendo y decantando hacia no dejar pues de compartir lo que soy y las amistades las conservé. Nadie de ellos dijo, no quiero tu amistad porque eres homosexual. No, nadie. Yo creo que porque también mi carácter, un tanto cuanto impositivo y muy seguro, les decía, pues es que yo esto es lo que soy, lo tomas o lo dejas, punto. Claro, oye, pero entonces tenías esas bandas de rock donde tocabas. ¿Qué música? ¿A qué grupos tocaban? Pues ¿inglés, español? No, bueno, no eran bandas de covers ni nada por el estilo, más bien estábamos coqueteando con la idea de hacer nuestras propias canciones. Sí. Tuve muchísimos conflictos y a la hora de la hora realmente terminé dejándolos, entonces yo me seguí mi propio camino, pero fueron, digamos, intentos entre complacer un poco como estos amigos con los que yo ya venía de Chilapa y un poco como de redefinir también mis rumbos creativos musicales. Entonces fue un ensayo, un experimento, se quedó ahí, conservamos la amistad, siguieron su camino, hicieron sus discos y yo me fui por otro lado. Por otro lado, ¿ese otro lado a dónde te lleva? Me enfoqué profesionalmente al tema de la ilustración, dije, yo soy ilustrador, soy diseñador de formación académica, pero mi alma desde el principio que toqué, que pisé la Ciudad de México, yo sabía que mi mundo iba a ser el mundo de la ilustración, el mundo del diseño y toda la creatividad visual. Wow, padrísimo. Entonces, hacia allá me fui, siempre fui muy disciplinado, muy claro en lo que tenía, en los objetivos y me enfoqué en eso y bueno, he construido una buena trayectoria en ese sentido. Claro, oye, y en esa Ciudad de México que ya te daba la oportunidad de estar estudiando, estudiabas y trabajabas, por supuesto. Estudiaba y trabajaba. ¿En qué trabajabas, Enrique? Como diseñador, como ilustrador. O sea, yo desde que llegué a la Ciudad de México, que venía a estudiar
y cuando me dieron, me notificaron que había sido aceptado en la UAM, a los 3 meses en la universidad hice mi primera publicación profesional e inmediatamente empecé a publicar. Conseguí un trabajo y empecé a publicar, entonces desde el principio empecé a publicar. Entonces ese fue ya mi camino, por lo que todos los siguientes años nada más fue ir perfeccionando. Perfecto. Y llega también esta onda de la Ciudad de México que tenemos, las marchas gays. Las marchas gays. ¿En qué momento te das cuenta que existía este movimiento? Yo creo que de manera mucho más clara, a partir del 95 empecé a interesarme, empecé a asistir un poco tímidamente, estaba muy joven todavía, y para mí fue un descubrimiento increíble. Obviamente ya estaba bastante difundido en México, pues todos estos códigos de colores que nos unificaban a través de la bandera, del arco iris, ¿no? Entonces, muchas cosas que yo todavía no entendía las fui descubriendo, pero fue yo creo que a mediados de los 90, 94, 95, cuando me di cuenta de que había esta otra opción donde podía yo manifestar mi homosexualidad. Tímidamente fui adentrándome, pero como parte de la comparsa, como una comparsa, es decir, iba de pronto como de manera no participaba pues dentro de los contingentes, sino estaba como al ladito observando solamente. ¿En las banquetas? Un poquito banquetereando, sí. Sí, que era... Yo me acuerdo también de mis Era un maricón banquetero. Ahí era de los que le gritaban, ese bigotón también es maricón, pues. Y el que banquetera únete, ¿no? Banquetera únete. Sí. Yo decía, ¿a quién se referirán? Pero es que en esa época, Enrique, no sé, que muchos íbamos, nos quedamos porque no era de los dos lados de Reforma. En uno sí pasaban coches y en el otro iba la marcha. Claro, sí. Y pasaban los coches y gritaba, pinches, no sé qué, y no sé qué, de cosas. Algunos. A mí no me tocó escuchar. ¿No te tocó ver? No, escuchar eso, posiblemente, pero además me suena lógico, porque en esa época, en la época de los 90 todavía, el tema del ser homosexual y el tema de la comunidad era algo que dividía la sociedad mucho. Hoy la sociedad es completamente diferente. Muy diferente, pero haz de cuenta que yo sí me tocaba que te quedabas en la banqueta. Ya si te ganaba la pasión, te decidías ir caminando. Pero la banqueta estaba repleta. Y sí, los que iban caminando estaban muy vacíos. Muchísimo mirón ahí. Y decían que detrás de las persianas se esconden las lesbianas. Las lesbianas. Y detrás de los balcones se esconden los maricones. Se esconden maricones. Exacto. Eran contiendas padrísimas, pero las marchas de ese entonces eran completamente... Bueno, las que a mí me tocaron ya tenían chicas trans, ya iban mostrando los senos, que era como una... Yo creo que más bien era la cultura travesti, porque todavía bueno, sí había muchísimas, sí había personas operadas, claro, sí, operadas en el digamos lo que en buen sentido. O inyectadas. Sí, claro, o sea, la transformación de sus cuerpos ya sucedía, pero como una cultura trans, como la cultura que hoy, y qué bueno, compañeras, amigas, que son trans, qué bueno, digo, son un enorme ejemplo de lucha porque hay que ser claros. Es de resistencia y de resiliencia. Es una de las comunidades dentro de la comunidad diversa más vilipendiadas, menos entendidas, muy agredidas y tristemente asesinadas. Asesinadas, y aparte algo que en esa parte de la comunidad de las chicas trans, en esa época morían por ser asesinadas. Pero también por el VIH. Por VIH, y aparte morían por las sustancias que se ponían en su cuerpo. Claro. Bueno, yo soy una persona que vive con VIH. Yo tengo mi diagnóstico desde el 2001. Y mi pareja también más o menos como en esa época. ¿Desde el 2001?
Sí, bueno, que fue cuando nos conocimos en ese marco, cuando yo recibo mi diagnóstico, él ya lo había, él incluso llegó a vivir en una situación muy complicada de inmunocompromiso y estuvo a punto de morir. Entonces, sí fue una situación. Por una etapa de SIDA, sí, ahí se entera. Él llegó a la etapa de SIDA, entonces afortunadamente logró recuperarse. Y qué bueno, porque si no, no lo habría conocido, obviamente. Entonces, le agradezco a la vida. No sé si agradecerle al VIH, pero ¿por qué no? O sea, de alguna manera, pues sí es algo que se cruzó en nuestro camino para encontrarnos. Pues yo celebro que haya estado presente el VIH y que los dos hayamos superado eso para conectar nuestra vida, ¿sí? Claro. Oye, Enrique, me atrevería, si es posible que me platiques. Tú no llegas en una etapa como la de tu esposo. No. ¿Qué te lleva a decidir, voy a irme a hacer la prueba? ¿Tuviste alguna situación? Sí, bueno, fue una situación y curiosamente la vida, la sabiduría de la vida te va llevando hacia allá y que bueno, que después de un recuento, como dice Gloria Trevi en su canción, el recuento de los daños que vas, ¿no? Que analizas lo que ha sucedido en tu vida, de pronto yo digo, es que yo tenía una pareja belga en ese momento. Entonces yo a la pareja le dije, oye, yo creo que tú y yo nos comportamos un poquito de manera un tanto cuanto desordenada, mira, ¿qué te parece? Vamos a hacernos la prueba. Él acepta y pero soy el único que va a recoger sus resultados. Él no me acompaña. Entonces él se moría de miedo de recibir sus resultados y en ese momento yo aprendí a tomar también, en ser firme, ¿no? Y saber dónde están las personas con las que yo quiero vivir el resto de mi vida y de qué manera, ¿no? Afrontar las responsabilidades de tu vida. Entonces, para mí el ir a recoger mis resultados significaba una responsabilidad, el hacerme responsable de mi salud y de mi vida. Claro. Y el hecho de que él no lo hiciera para mí era algo que me hizo descubrir dónde estaba realmente el valor de una persona, ¿no? No porque no fuera válido el hecho de que una persona tenga miedo de no hacerlo, sino porque en ese momento yo me sentí terriblemente solo ante mi diagnóstico y necesitaba un apoyo y la pareja que tenía no estaba ahí. Entonces terminamos la relación a partir de eso. Termina. Sí, claro. Y yo decidí asumir la responsabilidad de lo que seguía, pues con todo el terror y todo el miedo, pero lo hice. Oye, ¿y gracias por compartirnos esto, Enrique, de verdad. Y aquí la importancia de esa responsabilidad afectiva que debemos de tener. Sí, ¿no? Claro. Y que me atrevo a decir, tenías dos duelos en ese momento. El duelo de decir, tengo VIH, salí positivo, pierdo la relación que tengo. Que yo decido, en realidad, pues sí duelo porque te das cuenta un poco, ¿no? Pero pues el tema del VIH sí era una especie de duelo. Primero porque desconocía muchas cosas y una de las cosas fundamentales es que yo no sabía realmente físicamente, en cuestiones de salud, en qué estatus realmente estaba, porque el hecho de que tuviera un diagnóstico no reflejaba bien las condiciones de salud en las que yo estaba. Entonces eso era lo que me inquietaba. Pero realmente después que ya empiezo un programa de atención y demás en el INER, en el CIENI, que además tengo que decir algo importantísimo, el CIENI ha significado el lugar donde muchísimas gentes se han salvado. Entonces el centro en ese momento fue creación del doctor Gustavo Reyes Terán, el centro de investigación sobre el VIH más importante de Latinoamérica en ese momento y el único que existía. Ahí en el INER. En el INER. Entonces fue un lugar donde yo llegué, increíblemente maravilloso, con un montón de protocolos de investigación increíbles, la atención
terriblemente buena. Yo me di cuenta de que mi situación era una situación muy especial porque no había ningún problema realmente que me inmunocomprometiera. Entonces, digamos, seguramente fue una infección que recientemente había sucedido. Entonces, todavía los médicos estuvieron cuidándome y atendiéndome, pero no me medicaron hasta 10 años después. Okay. Entonces yo estaba como en una situación bastante buena y hasta los 10 años empecé a tomar una pastillita, un medicamento, pero yo nunca he vivido una situación pues de inmunocompromiso realmente. Entonces he vivido mi vida sabiendo que tengo VIH, pero realmente no sintiendo que el VIH esté haciendo algún estrago en mi interior. Entonces es como si no viviera con VIH. Mi vida la he vivido realmente como si no viviera con VIH, pero con la claridad de que vivo con el VIH porque he sido muy responsable con mi salud, me tomo mis medicamentos, voy por mis medicamentos, nos hacen muchísimos estudios y yo estoy dispuestito a hacerme y asumir esa responsabilidad. No, hombre, gracias por compartir y aquí pues este programa, el día de hoy es 4 de diciembre, acaba de pasar el 1 de diciembre. Es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Exactamente, entonces hay que celebrar la vida. Celebremos y porque el día de hoy creo que muere más fácil alguien que tenga otro tipo de enfermedad que el que tenga VIH, justo por los protocolos de atención. El miedo mata. El miedo mata y eso es lo que principalmente mata, pero también la ignorancia. La ignorancia, ese miedo al estigma de qué va a decir mi familia, qué va a decir. Nadie los obliga a que tengan que abrir el diagnóstico ante nadie. Creo que es muy personal, quien lo quiera compartir, quien así, pero más vale, el día de hoy hay tratamientos súper efectivos, súper de una sola pastilla, ¿no? Así es. Que no son agresivos, ya no son lo que cuando los 80s y así. El VIH ya no es más una sentencia de muerte, pero el que se sentencia es uno mismo. El VIH lo que hace es, primero, que te desnuda. Te desnuda porque aquí es donde tú mismo demuestras qué tan vulnerable eres, ¿no? Entonces, claro, emocionalmente y físicamente. Entonces, lo que hace el VIH es desnudarte de alguna manera, pero también ayuda muchísimo a que las personas que no se conocen tanto se conozcan y sepan que tienen herramientas o son lo suficientemente fuertes para vencer o para superar esto. Claro, y creo que tú lo has superado bastante bien. Vamos a entrar a la última etapa de esta entrevista, Enrique. Gracias por compartir esto, Enrique, de lo del VIH y gran momento por esto que acaba de pasar el 1 de diciembre. ¿Es algún mensaje que tú le quieras dar a toda la gente que nos ve en cuanto a el no miedo? Pues el mensaje para mí es eso, que el vivir con VIH o el hacerse algún estudio de diagnóstico, que no represente un obstáculo para darte cuenta, porque sí es importante, es muy importante el darte cuenta en qué condiciones de salud estás, porque es la única manera para superar esa situación, ¿no? O sea, muchas personas consideran que el no saber es algo que resuelve y no es así. Entonces, el saber en qué condición estás en el terreno de salud y pensando específicamente del VIH, bueno, el darte cuenta te salva. Eso, no tengas miedo. Gracias. No, hombre, qué bonito mensaje, Enrique. Y ahora, en esta recta final ya de la charla tan enriquecedora que hemos tenido, me gustaría que nos platiques un tanto. Dentro de las cosas que has logrado como Enrique Ya Torralba, personal, diseño, ilustrador, ya nos contaste músico, pero también sé que has tenido un montón de exposiciones, de proyectos musicales, coristas y así. Platícanos un poco. Que conozca la gente, no solamente vivimos en nuestro placer sexual, sino también tenemos muchas cosas
que contarle, que la gente conozca de nuestro crecimiento, de nuestros éxitos. También sé que has dejado en alto por muchas partes del mundo el nombre de México y llevado ese nombre de Enrique Torralba por muchas partes. Platícanos un poco de esto. Sí, bueno, tengo la fortuna de ser pues una persona conocida en el mundo editorial, sobre todo en el mundo de la ilustración, porque he construido una trayectoria de 36 años muy sólida, muy buena. La verdad es que ha sido algo pues que hoy me da una identidad como profesional muy importante. Entonces, pues tengo hasta el momento 50 libros ilustrados, sobre todo en el terreno infantil, muchos de esos 50 libros no necesariamente son infantiles, pero han sido ilustrados. Y en el mundo editorial soy muy conocido por ser justo un ilustrador muy solvente, ¿no? Tengo la fortuna de haber pues creado y ser fundador de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Esto en el 2011 que construimos, digamos que de los impulsores que consolidaron este gran proyecto que no existía en América Latina, sobre todo como un proyecto legalmente constituido. Solamente la Asociación Argentina de Dibujantes, ADA, era la asociación que estaba legalmente constituida. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en el 2016 y así he ido construyendo como muchas cosas en este terreno. Justo lo mencionabas, como ilustrador pues he tenido la oportunidad de mostrar mi trabajo alrededor del mundo. He publicado libros en Portugal, en España, en Brasil, en otros idiomas también, en hebreo, en inglés, en español, obviamente en portugués también. En México pues muchos de mis libros y exposiciones también, donde pues junto con otros ilustradores hemos dejado como el nombre de México en alto. Y también como docente pues he formado muchos otros ilustradores. Entonces la verdad me precio de tener la fortuna de tener en ese sentido una trayectoria pues muy, muy importante y todavía lo que sigue. Entonces, he sido en 2 ocasiones beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Justo acabo de terminar un proyecto que incluso dentro de la Asociación Mexicana de Ilustradores ya he empezado a compartir algo de estos, donde pues me estreno como escritor, porque este proyecto sobre la cultura afromexicana que yo te compartía, que yo me asumo como una persona afromexicana y afrodescendiente, buscando como mis propias raíces, yo creo un proyecto que se llama Negro, que tiene que ver con la creación de 18 historias, todas de ficción, a partir de una convivencia. Fue un proyecto de 3 años. Son 3 libros con 3 formatos diferentes. La verdad estoy súper orgulloso de ese proyecto porque desde mi punto de vista es un proyecto necesario, importante, que visibiliza a esa comunidad que sistemáticamente estuvo invisibilizada pues por siglos. Y sistemáticamente me refiero a que la comunidad afromexicana no fue reconocida ni censada sino hasta el 19, después de que todos los países de América Latina ya habían reconocido sus comunidades negras. México y Chile eran los únicos países que no habían reconocido sus comunidades. México terminó con eso en el 19 y Chile, yo no sé, no conozco la realidad de Chile, no sé si ya hicieron algo al respecto, lo deberían de hacer desde mi punto de vista. Entonces ese proyecto, que es un proyecto ilustrado y escrito por mí, bueno, pues es algo que también me abre otras posibilidades como profesional. Y en el terreno de la diversidad, pues tengo la fortuna también de haber hecho algunas cosas desde hace ya muchos años. Con mi pareja, dentro del mundo del VIH, pues hicimos y creamos el Comité de Pacientes con VIH del INER, y en ese proyecto se sumaron otras personas que éramos usuarios de los servicios de salud del INER en el CIENI. Pues había muchas necesidades, obviamente, para el terreno de la investigación sobre el terreno del VIH. Nos vimos obligados de hacer algo respecto al tema de presupuestos, de dinero y demás. Entonces eso pues nos hizo convertirnos un poco, por la necesidad de salvar nuestras propias vidas y de los demás, pues crear este proyecto, y fue algo que nos impulsó. Entonces en el terreno del VIH, mi pareja Rubén Valdés,
mi amor, por ahí sí te veo, te mando un beso, te quiero mucho. Saludos. Pues él hizo muchas cosas maravillosas y yo me siento orgulloso de esa parte. Entonces, luego, inquieto como músico, como ilustrador, como videoasta, como artista multidisciplina, porque hoy por hoy mi perfil como profesional es artista multidisciplina. Entonces, me encanta el video, me encanta todo lo animado, me encanta la música, me encanta el diseño, me encanta la ilustración, me encanta el baile, me encanta muchísimas cosas. En el 2007 tuve la oportunidad de hacer la primera y creo que el único tema musical que apoyaba una marcha. Entonces en el 2007 creo esta primera canción y luego hago un video, yo todavía como con muchas cosillas. Entonces fue como el primer momento en el que dije, es que yo como creativo quiero hacer algo para la comunidad. Y la hacen. Y ahí lo hice, sí, claro, la presenté y todo les gustó. Entonces a partir de ese momento dije, es que el terreno del mundo de la diversidad, de la comunidad diversa, me encanta. Entonces empecé a hacer algunas cosillas. Más adelantito, yo estando ya en un proyecto coral, se me ocurrió darle forma a un proyecto diferente. Entonces hice como los primeros vestigios de un proyecto coral de la diversidad. Aún no teníamos un nombre como muy específico. Entonces eso fue durante ese proceso. Estamos hablando, no recuerdo, 2010, 2011, algo así. Y por ahí durante un año estuve cocinando este proyecto junto con Nicho Peña Vera. Estuvimos trabajando un año, un proyecto coral de la diversidad entre un coro gay y no le habíamos determinado todavía el nombre. Y de pronto, dentro de ese mismo proyecto, pues había otros integrantes que de pronto se acercaron y me dijeron, ¿por qué no le vamos dando forma a un proyecto, a un coro gay? Entonces fue así como conecté con otros chicos que ya conocía y fue así que se le dio forma al coro gay de la Ciudad de México. Entonces fui de alguna manera, en algún sentido, a lo mejor no de una forma clara, porque no teníamos esa denominación todavía en ese momento, pero pues fue la forma inicial del coro gay de la Ciudad de México. Y para mí fue pues algo muy bonito, ¿no? Vivir con ese proyecto, darle forma, contribuir a darle forma de lo que hoy es el Coro Gay de la Ciudad de México, que es un proyecto al que yo le guardo muchísimo cariño. Entonces es un proyecto entrañable para mí, que forma parte de mi pasado, sí, porque yo ya no estoy dentro del Coro Gay de la Ciudad de México. En el 2019 me salí, estuve en ese proyecto durante 7 años como parte de la mesa directiva y después yo decidí, pues por asuntos personales, retirarme y hacer yo mis propias cosas, pero es un proyecto al que yo le guardo muchísimo cariño. Entonces, dentro de ese mundo de intentar cosas, pues ese fue también como una forma. Dentro del terreno musical, yo te comentaba que desde chiquito siempre me encantó la música, entonces de alguna manera tenía que llegar a eso, ¿no? Y que retomas. Y que después, ahora, años después, es que como inquieto soy, en todos sentidos. Entonces crear, sobre todo por ahí me decía un amigo, es que yo no sé cómo le haces, pero tú creas proyectos, haces proyectos de aquí, haces proyectos por acá, que si no es dentro del activismo, es dentro del terreno del mundo creativo, y si no, dentro de la diversidad, pero llegas, haces, acomodas y creas proyectos. Y entonces se me ocurrió hacer otro coro. Entonces, así es como nace Buddy en el 2023. Buddy, Voces Unidas de la Diversidad. Yo tengo un amigo gringo, Dani Mioskowski Cámara, que conocí justo hace 27 años, 28 años. Obviamente nos conocimos en unos saunas. Yo lo vi desnudo, acostado con unas nalguitas preciosas, maravillosas. Él me vio, nos vimos desnudos, nos encantamos, nos comimos y nos repetimos todas las veces que se pudo. No nos enamoramos, pero nos convertimos en grandes y entrañables amigos. Entonces sostuvimos la amistad durante tantos años, maravilloso, y justo pensando en este proyecto, porque él es pianista. Él es pianista, él es egresado del conservatorio.
Sí, pero del Oberlin en Ohio, que es uno de los conservatorios más importantes del mundo. Entonces, ser en Cleveland, en Estados Unidos, entonces, él con esa formación, pues yo le dije, Dani, ¿por qué no llevamos a cabo esto que de pronto, pues le hemos coqueteado? Él y yo hicimos previamente un par de coros mixtos, no nos funcionaron, y le dije, démosle chance a esto. Entonces, en el 23, el 5 de junio fue el inicio de este maravilloso proyecto en un garage de una amiga de la maestra Verónica Murúa, que tiene su espacio, que es un espacio donde ella da clases de música, pero tiene varios salones de música. Entonces era como un centro necesario donde ahí nos podían acobijar, y ahí nace Voces Unidas de la Diversidad, con 28 personas, 30 personas. Por ahí hay videos circulando de cómo inicia este bonito proyecto. Nosotros queríamos darle como un sesgo diferente. Entonces, pensando un poquito en retomar, sí, la cultura de lo que tanto nos gusta a las personas de la comuna diversa, que no queríamos entrarlo en el tema de lo gay, ¿no? Como algo gay. Porque de pronto decimos, bueno, los íconos y lo que nos representa como gays son cosas como ya muy dadas. Sí, pero no. O sea, dentro de la comuna diversa hay personas con gustos bien diferentes, bien contrastantes. Entonces quisimos hacer, a través de este proyecto, también rescatar un poquito la música antigua, pero también rescatar la música popular de México y de otros países en otros idiomas, que no necesariamente tenían un mensaje de diversidad. Y por qué no, o sea, tomar aquellas canciones que podrían representarnos o que tienen un mensaje de diversidad o de comunidad, pero hacer algo diferente. Entonces, ese fue el sello de Voces Unidas de la Diversidad. Hasta el momento, pues hemos tenido ya 4 temporadas, estamos estrenando nuestra 5ª temporada, justo pensando pues en esta época. Estamos en diciembre. El 6 de diciembre, es decir, en un par de días, tendríamos nosotros nuestra primera presentación en Torre Bicentenario, en Toluca, que nos invitaron. Entonces vamos a ir a cantar a Toluca. A Toluca, el 6 de diciembre, 2 días más. Exactamente. Este sábado. Exactamente, a las 16 horas. Y luego el 14 de diciembre a las 14 horas cantamos en la Biblioteca José Vasconcelos, que ya ha sido un centro donde desde que nació Buddy, Voces Unidas de la Diversidad, pues hemos estado repitiendo año con año y temporada tras temporada. ¿Es un concierto navideño? No. El título de esta temporada se llama Vientos de Cambio. Dani Mioskowski, que estuvo durante las temporadas anteriores como el director, esta vez nos dijo, yo tengo proyectos corales. Él hace cosas muy, muy bonitas. Está ahorita como director coral en un proyecto para apoyar a niños con bajos recursos en Puebla, en Cholula. Entonces, eso es algo que le apasiona y tenía que dedicarle tiempo. Entonces dijo, yo me quiero dedicar en cuerpo y alma a esto, y se fue. Entonces él dijo, yo dejo Voces Unidas de la Diversidad, se queda en muy buenas manos, se queda a cargo como director Yohei Sakai, que es un director japonés con una visión increíble. Además, Yohei es tremendamente generoso, los chicos están fascinados. Entonces estamos justo en la transición, por eso le llamamos a esta temporada Vientos de Cambio, justo para hacer como eso, ¿no? La transición. Sí. Hombre, padrísimo. Entonces, 6 de diciembre, pasado mañana, es en Toluca. Sí. Y sábado 14 de diciembre. No, domingo 14. Domingo 14 de diciembre, Biblioteca horas. José Vasconcelos. 14 horas ahí. Las 2 de la tarde. ¿Podrán aparecer las redes sociales de...? Sí, pues los que quieran conocer Voces Unidas de la Diversidad, por favor, acompáñennos. Recientemente, en el mes de octubre, nos presentamos en el marco de los 25 años de la Clínica Condesa. Nos invitaron a hacer un concierto y lo compartimos de mano a mano con el coro hermano Yoliscuicatl, que es un coro de mujeres trans, de mujeres intersexuales y de mujeres lesbianas, que dirige Yohei Sakai también, nuestro director. ¡Wow! Entonces hicimos ahí un match muy bonito y bueno, fue un concierto también muy entrañable. Y así vamos conectando corazones a través de la música. No, hombre, y a través de la plática y a través de todo. Agradezco mucho, Enrique, la plática que hemos tenido el día de hoy, que es súper enriquecedora. No sé si quieras agregar algo más a
a la plática. Quedan un montón de temas que ya no... Tocar temas en una hora es muy complicado, pero me encantaría de invitarte a un siguiente capítulo donde quizá por ahí también quedaron pendientes ampliar un poquito más de las historias de los papis que ya han participado. Nos hizo falta hablar de la putería, ¿eh? Ok, vamos a hablar en un próximo. Me encantaría que platiquemos más a detalle en un siguiente capítulo, Enrique. Claro. Y pues nada, estamos llegando al final, chicos, de la plática del día de hoy. Nada más es agradecer con este capítulo. Estamos cerrando la temporada de las historias de los papis rosas. Pues, Enrique, yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación a este espacio. Espero que no sea la primera vez, que podamos hacer muchas cosas. Tienes un montón de temas por compartirnos. Eres un hombre bien exitoso, me encanta. Si algo que he descubierto, porque no tenía el gusto de conocerte, es que dentro de la comunidad hay gente con muchos matices, con muchas oportunidades, que las lleva a cabo, que las cumple. Claro. No dejemos de soñar, porque podemos llegar, que no solamente nuestro nombre se quede en un acta de nacimiento, en una identificación. Creo que el nombre de Enrique Torralba ha trascendido y llegará muy lejos. Y ya nada más para concluir, Enrique, me gustaría preguntarte, ¿qué pasaría con el nombre de Enrique Torralba justo cuando parta de este plano terrenal? ¿Cómo te gustaría que recordaran el nombre de Enrique Torralba? Bueno, pues como una persona que siempre se definió a sí mismo y que se asumió como lo que era y que se aceptó y que siempre lo proyectó con honestidad, con sinceridad y con toda libertad. Qué padre. Y ofrezco una disculpa, Enrique, porque quedamos en que íbamos a tocar el tema de la pareja de 33, de que comenzaste con 33 años. Sí. Pero por eso me encantaría que aceptes la siguiente invitación a continuar con tu historia. Sí, encantado de la vida. Sí, pues... Lo que gusten. Perfecto, pues cerrado, nada más nos vamos a poner de acuerdo y me ha encantado tenerte en el espacio, reitero, y pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado alrededor de todos estos capítulos que ya vieron. Comenzaremos una nueva etapa en enero de 2026 y con una dinámica un poquito diferente, pero no los vamos a dejar de que tengan contenido, van a ver, a conocer algunos temas ya fuera de esto. Por ahí fuimos a presentaciones de Hugo Mackenzie en el Teatro Garibaldi. Tuvimos algunas convivencias de Oasis, de Playa del Carmen. Conocimos a gente maravillosa y van a conocerlos en estos programitas o cápsulas especiales. Con el propio Enrique vamos a tocar temas de VIH, vamos a tener una platiquita con un doctor de la Clínica Condesa muy pronto también, dentro de estos días, hasta que comience la nueva temporada en enero de 2026. Carlos Alpes les desea que pasen unas felices fiestas, ahorita que tengo la oportunidad, pasen una excelente Navidad y que tengan un próspero 2026. Me encanta que este espacio haya tenido poquitos seguidores, pero reales, que hayan tocado, con que toque cada historia un corazón, con eso nos damos por bien servidos. Enrique, pues mil gracias, nos despedimos el día de hoy. Muy buenas noches, feliz año, feliz Navidad y pues acuérdense, suscríbanse, comenten, compartan, denle like. Manden correos electrónicos a papisrosas@hotmail.com y los espero en un siguiente capítulo en el 2026. Soy Carlos Alpes, los quiero mucho, felices fiestas. Gracias, Enrique. Buenas noches.